Tú, hipócrita lector, con Christian Barnken. Un podcast original de Radio Pauta 100.5. Bienvenida y bienvenido, hipócritas lectores. Aquí estamos en el podcast Tu hipócrita lector de Radio Pauta. Soy Christian Barnken, un hipócrita lector como tú. Y como lo he explicado en los anteriores capítulos de Tu hipócrita lector, fue Charles Baudelaire, el poeta del siglo XIX, que en su libro Las flores del mal, en el poema al lector, se dirige, se da vuelta, mira al lector, lo interpela y le dice: tú, hipócrita lector, mi semejante, mi hermano. Y tenemos una hipócrita lectora hoy día aquí en el programa. Ella es una cineasta que admiro mucho, muchos la admiramos, hemos seguido su trabajo. Es alguien que ha abierto en el cine una mirada hacia zonas de la realidad que estaban a lo mejor invisibilizadas o ninguneadas, como diría Gabriela Mistral. El Salvavidas, La Once, formidable, El Agente Topo, La Memoria Infinita, y ahora incursionando en la ficción, El Lugar de la Otra, Maite Alberdi, en Tu hipócrita lector. Bienvenida, Maite. Muchas gracias, qué buena invitación. Yo podría decir también hipócrita espectador en ese caso, ¿no? Como claro. Y me gusta ir a la sala de cine precisamente porque veo que la gente está sintiendo lo mismo al personaje. O sea, lo que no me gusta del streaming, o lo que extraño siempre, es que entrar a la sala me permite ver al hipócrita de espectador. Claro, porque la sala de cine hay un ritual colectivo, ¿no es cierto? Un ritual colectivo, y que se trata precisamente de eso, como de vivir la emoción colectiva, la risa colectiva, el llanto colectivo, que también me ha tocado mucho. Sí. Las emociones compartidas ahí. Maite, lo primero que quería preguntarte es, cuando niña, ¿qué recuerdos tienes de libros, o que por casualidad haya llegado un libro a tus manos que te haya impresionado, o alguien que te haya pasado un libro, así como los primeros libros de la infancia? Qué buena pregunta, nunca lo había pensado. Los primeros libros de la infancia, yo creo que Papelucho. Papelucho. Sí, sin duda. Notable. Y ahora que lo pienso, no se lo he pasado a mi hijo, cosa que debería hacer, o nunca lo revisité, Papelucho. Pero sí, como recuerdo primeras lecturas, como de ir en verano a la casa de una prima y que su mamá me lo pasara, y ahí me quedé leyendo como en la mitad de una situación de juego, y ahí toda la colección de Papelucho. Creo que ese fue mi primer acercamiento, y que me encantó que existiera a esa edad que a uno le gusta así como repetirse las películas y las sagas, a esa edad en que a uno le gusta la repetición. Claro. Para un niño que exista la saga, como me sorprendió. Bueno, sí. Y estaba, tú sabes que Alberto Fuguet, en una entrevista que le hice hace años, me decía que para él es de las mejores novelas de la historia de la literatura chilena. O sea, que es no solamente un libro para jóvenes o niños, sino que es una gran novela, y yo estoy de acuerdo. Sí, totalmente, no lo había visto, sí. Tiene un estilo, sí. Tiene una capacidad de conectarse con el lector, y al mismo tiempo una fluidez narrativa. Es un gran libro, sí, es un clásico de la literatura chilena. De personajes, sí, es un clásico de la literatura chilena. Ya, y en tu ambiente ahí familiar, ¿quiénes eran lectores o que pudieras tú mirar leyendo, o que te pudiera recomendar algún libro? ¿Cómo era el contexto? Yo creo que mi mamá, o sea, en mi casa mis padres eran bien poco lectores. Yo diría que tuve una abuela muy lectora que recomendaba y me regalaba, y yo todavía tengo, que me encanta, porque tengo ahí en la biblioteca de mi hijo los libros que me regaló mi abuela de niña, con sus dedicatorias y sus ideas sobre cada libro que me está regalando. Me encanta esa herencia, pero creo que no me crié en una casa muy lectora. Fue algo que yo fui descubriendo como gusto. Me crié en una casa muy cinéfila, que se iba al cine todas las semanas, así religiosamente los viernes, pero no muy lectora en realidad. ¿Y esa abuela, tú has hablado de ella? Me imagino que es la misma. Es mi abuela de la Once, claro. Es la abuela de la Once. Sí, sí. Ya, ¿y esa abuela, cómo te marca esa abuela? Háblanos un poco de ella. Bueno, las abuelas siempre marcan, yo creo. Para mí son como segundas mamás, como yo creo que tiene que ver con las cuidadoras que
nos acompañaron, nos llevaron, nos regalonearon, nos regalaron las lecturas, nos llevaron al cine, nos dejaron veraneando con ellas. Yo creo que es como ese espacio donde había menos norma también y más goce siempre, que uno se lo atribuye a las abuelas. ¿Y te acuerdas de algún libro de ella o de los libros que guardaste de ella? ¿Alguno en especial que hayas mirado así por curiosidad? Esos que están con dedicatoria, ¿no? De los libros con... Mira, a ver, déjame pensar. El otro día, claro, tenía Tía Julia y el escribidor. De Vargas Llosa. Sí, de Vargas Llosa con dedicatoria. Me regaló mucho Vargas Llosa, como que tengo una conversación en la catedral con... de mi abuela, tengo Sepúlvedas con dedicatorias de mi abuela. Luis Sepúlveda. Sí, Luis Sepúlveda. Sí, esa era como... Sí, Vargas Llosa creo que me regaló todos completo y también fue como de mis primeras lecturas adolescentes. ¿Sí? ¿Cuál fue la primera lectura adolescente que marca? Hay libros a veces que marcan un antes y un después, no sé, como un despertar. Un libro que te inicia, bueno, Papelucho puede haber sido más en la infancia, ¿no es cierto? Pero un libro que despertó algo, que abrió un umbral. A ver, libros que abrieron umbrales. Yo creo que José Donoso en la adolescencia, José Donoso, probablemente, sí. Como... A mí también José Donoso, cuando lo leí la primera vez, me impactó. Siempre lo consideraba un tremendo escritor. Ahora está siendo revalorado por los 100 años, se ha hablado de él, pero como que no tuvo el suficiente éxito que debe haber tenido, pero uno de los grandes de la literatura latinoamericana. Sí, totalmente. Yo creo que sí, me marcó mucho en la adolescencia. Bueno, y cuando uno lee Cortázar también de adolescente, o sea, lee Rayuela a los 16, también como una forma estilística que uno no había visto nunca, como que creo que es bueno para esas edades, también me rayó. O Borges, que creo que hoy no sé si engancharía tanto, pero en la adolescencia, como cuando leí el Aleph y entrar a esos mundos, como otros imaginarios que uno no estaba acostumbrado a leer, que en realidad leías como el libro obligatorio del colegio bastante clásico, como entrar a nuevas formas y nuevos estilos, que creo que esos fueron mis autores. Y Donoso, claro, te tiene que haber interesado porque Donoso de alguna manera es alguien que entra en la realidad chilena, que es capaz, él habla de correr el tupido velo, ¿no es cierto? Correr el tupido velo. Y hace aparecer nuestras sombras, todo, o sea, es un indagador de lo que somos, que es potente, Donoso. Total, como de nuestra... ¿Y qué libro te acuerdas de él, así, o por lo menos que te haya marcado en ese momento? Yo creo el que me marcó en ese momento fue El jardín de al lado. ¿Se llama? Sí. El jardín de al lado. Como me abrió, aparte que tenía mucha como intertextualidad, como, sí, no sé, como no lo he vuelto a leer El jardín de al lado, pero me acuerdo que El jardín de al lado me marcó mucho. Y soy, te estaba contando, como buena para subrayar, y creo que... ¿Te gusta subrayar los libros? Me gusta subrayar los libros, rayarlos, no me gusta leer en Kindle. Y también encontré mi Aleph de Borges, como que tengo un rayado también que encontré hace poco de esa época y que lo empecé a usar mucho cuando me enfrento a duelos, cuando personas se están enfrentando a duelos, que tengo un subrayado desde esos tiempos que dice como aquella mañana en que Beatriz Viterbo murió, las carteleras de los cines siguieron funcionando, como que habla de cómo el mundo siguió andando y él no podía andar porque estaba como paralizado. Entonces, como la idea, o sea, cuando uno vive los duelos, la idea de que todo sigue andando y uno no está en el mismo lugar, como le falta una parte, como dije, chuta, lo marqué muy chica ese párrafo. Que efectivamente el Aleph es un libro que nace de un duelo. Y que termina en una revelación. Cuando él baja a ese sótano y se encuentra con el punto Aleph, donde están reunidos muchas imágenes simultáneas. Tiene como una epifanía el personaje. Y eso debe ser parte de un proceso de duelo. No, totalmente. Y además como
digo, lo leí chica a una edad en que no había vivido duelos. Entonces, como conocer el duelo desde la escritura, porque al final creo que esa es la gracia de la escritura y del cine también, que nos lleva a compartir experiencias, pero también a vivir experiencias a las que uno no se ha enfrentado. Y obviamente esa frase hoy me hace mucho más sentido que cuando la leí por primera vez. ¿Cuál es la diferencia entre, tú que eras más cinéfilo en tu casa, tú también muy obviamente cinéfila, entre leer un libro y leer una película, o ver una película, digamos? ¿Cuál es la diferencia entre esas dos lecturas, por decirlo así, de la realidad? Leer un libro para mí es una experiencia individual, en la medida, bueno, obviamente es individual, pero uno decide qué imágenes le pone a la lectura y uno construye como sus propios énfasis. El cine es colectivo porque nos entregan la imagen procesada y los énfasis también mucho más marcados que en la literatura. Cuando te digo como yo en el libro subrayo, como que quiero creer que estoy subrayando cosas que no el resto. Por eso no me gusta Kindle cuando uno subraya y te marca 1500 personas subrayaron esta frase. Como que no quiero saber que 1500 personas subrayaron la misma frase que yo. Y en el cine siento que si uno se fija como que las escenas índice, cuando se habla de las escenas que todo el mundo recuerda, que no necesariamente es la escena más importante, sino es que es una escena que a la gente le quedó, suele ser la misma para todos, como que viene mucho más procesado y creo que es una lectura en ese sentido, claro, colectiva, con menos espacio quizás para las interpretaciones que la literatura. Sí. Leí por ahí que tú tienes ciertos referentes en el cine. Hay un señor, Nicolás Philibert, él, ¿no es cierto? Lucrecia Martel también, ¿no? Martel, sí. Que tiene que ver con temáticas más pequeñas, más íntimas, ir hacia lo microscópico en el sentido... A ver, ¿y en literatura has encontrado algo así? Me imagino que te interesa eso en literatura también, como te interesa en el cine. Lo encuentro y creo que, lo busco. A ver, de los que recuerdo últimamente que me han marcado como de espacios chiquititos, Las Gratitudes, por ejemplo, no sé si lo leíste, que sí. Como pequeñas relaciones cotidianas. Trato de buscar esos mundos y esos espacios. Efectivamente, Philibert es un cineasta que a mí me marcó mucho porque fue la primera vez que vi un documental que no fuera entrevista, que no fuera a dar información, sino que fuera a ver la vida cotidiana. Y vi Ser y Tener, tenía, no sé, 20 y era sobre una escuela rural en Francia y como en un mismo curso el profesor de la escuela le hacía clase a niños de 5 y niños de 12 años y todos estudiaban juntos y era sobre cómo estudiaban, sobre el proceso de aprendizaje. Solamente mirando los 6 meses dije, se puede ver eso, se puede contar de otra forma, se puede hablar de lo que nos pasa y lo que vemos y me interesó como poder ver la vida misma. Y creo que en mis lecturas igual soy un poco más teórica, como que soy buena para el ensayo. ¿Te gustan los ensayos? Me encantan los ensayos, sí. Como me gusta pensar, me gusta estudiar. Y, como digo, teóricamente, pero como de forma estilística, que me siento identificada en literatura, yo te diría Carrer es mi referente y mi fuente. Vamos a hablar de Carrer, pero totalmente. Quiero ir al ensayo. Y te traje aquí un libro, busqué, pues yo tengo mi propia biblioteca Chulhan, que tú debes tenerla, ¿no es cierto? Totalmente. Y a Chulhan lo revisito mucho, como que lo leo y lo vuelvo a leer. Yo igual, tengo ahí a Chulhan, mis columnas los cito, lo tengo ahí todo subrayado. Me encanta la descripción de los rituales. Me recuerda a la 11, ese libro que tienes en tus manos. ¿Te recuerda qué? A la 11. ¿Te recuerda a la 11? Sí. A ver, ¿por qué? La relación entre este libro que tengo acá, a los que nos están escuchando, es de el filósofo alemán de origen coreano, Byung-Chul Han, y el libro se llama La desaparición de los rituales. Claro. A ver, ¿cuál es la relación? Entre la 11 y la desaparición de los rituales. Sí, ahí habla de, la pérdida de los rituales y de las ceremonias colectivas y de los encuentros colectivos y de la necesidad de ir marcando la vida a partir de los rituales. Y yo cuando filmé la 11, lo que más me llamó la atención de esta señora era precisamente que
lograban transformar una actividad cotidiana, que era tomar té una vez al mes, en el ritual del mes. Entonces, la sensación de que uno puede transformar cualquier evento en un ritual importante fue lo que a mí me enganchó de ellas. Como que yo decía, ¿por qué nos faltan? ¿O por qué están 2 días preparándose? Es como, bueno, es su ceremonia. Y ese libro precisamente habla de esas ceremonias, de las históricas, de las colectivas y de las que uno mismo se puede construir. Fíjate que tengo subrayado acá al azar. Esto que algo tiene que ver con lo que tú has hecho también en tu cine. Él cita a un escritor húngaro que se llama Péter Nádas, que describe una aldea, un lugar ritualmente cerrado, en cuyo centro se alza un vetusto peral silvestre. Y lo cita: desde que vivo cerca de este enorme peral silvestre, ya no tengo que mancharme fuera cuando quiero contemplar la lejanía o recapitular en el tiempo. La aldea representa un orden cerrado, hace posible demorarse en ella. Tiene harto que ver con lo que tú haces, que es órdenes cerrados, cuartos propios, ¿no es cierto?, en tu cine, y demorarse en ellos. Demorarse en ellos, ¿no? Totalmente. O sea, es como, bueno, es lo mismo. O sea, el ritual se construye a través del tiempo, se construye invirtiéndole tiempo, en la demora, en la espera y en el estar. Y creo que mis documentales tienen mucho de eso. Como lo filmo a lo largo del tiempo, me demoro, mucha repetición también, y espacios cerrados donde uno pensaría que la vida no pasa ahí, pero al final la vida pasa en esos cuartos propios. Claro, y de alguna manera va en contra de la velocidad de los acontecimientos. Nuestro tiempo tiene una velocidad que atenta contra eso, ¿no? Que es una obsesión de Chulhan. Desaparecen las cosas. Tiene un libro que se llama No Cosas. Me encantó las no cosas. También es potente ese libro. Sí, o sea, volviéndolo del tiempo, y que también la industria del cine atenta contra eso. Como yo también me veo muy enfrentada a las películas se tienen que terminar en ciertos plazos y la vida no se desarrolla en esos plazos. Entonces yo siempre tengo que defender una manera de filmar que va contra esos parámetros de la industria, que es bien difícil. Y en las no cosas, que fue el último que me leí, que me fascinó, la idea de... Yo soy una amante de los objetos también, como... me gustan las cosas, como él habla de los objetos con historia y que hoy todo se transforma como en regalar experiencias y no cosas, y como apreciar el valor del tiempo en los objetos y que uno adquiere cosas. A mí me gusta la idea de adquirir cosas para siempre, como que cada vez que yo estoy pensando en un objeto digo como quiero que me acompañe toda la vida o no, como la permanencia. Creo que Chulhan en general tiene que ver con la permanencia. Claro. Sí. Y hay un vínculo que se establece con las cosas. O sea, las cosas, hay algo de nosotros en cada una de esas cosas. Total. Y de otros que se fueron, sí, que cargaron esas cosas. Total. ¿No? En tu última película, yo creo que hay varias cosas en las que tú te detienes. ¿Ah? Y a través de ellas llegas a ese tiempo. Sí. Te acercas a ese tiempo que quieres narrar, mostrar. Sí, en el lugar de la otra... Bueno, tiene que ver con la relación con los espacios y los objetos, y claramente cómo se forja la identidad también desde los espacios y las cosas. Y que soy una creyente de que como elegimos y nos relacionamos con objetos que nos identifican. Sí. Cerramos un poco Chulhan. A ver, no sé si has leído el último libro que acaba de salir de él, que me llamó mucho la atención, es un libro sobre la esperanza. ¿Cómo se llama? No lo he leído. Se llama Hacia la Esperanza, pero es un libro sobre la esperanza, que me pareció muy interesante que Chulhan escribiera un libro sobre la esperanza, porque su análisis a veces es muy desesperanzado siempre. Es que esa es mi crítica, quizás. Es que yo creo que él se dio cuenta, y tal vez, pero vale la pena leerlo, lo estoy leyendo, lo compré hace poquito, y no sé si viste el libro sobre el jardín, sobre sí, lo tengo y tengo una relación distinta con mi jardín desde que lo leí. Sí, me gustó mucho. Me gustó la idea también de que a los jardines hay que amarlos en todas sus estaciones. Como en el invierno. En el invierno, sí. Claro, y hay un jardín de invierno en Berlín. Sí. Y hay una flor azul. Sí, total, la flor azul es
preciosos. Ese libro es el más íntimo de Chulhan, como que se nos revela... El más íntimo y el más mínimo del cotidiano también. Como siento que no teoriza tanto, sino que más bien comparte experiencias, sí, íntimas, más que en otros. Bueno, en las no cosas también un poco, creo. Dijiste que te gustaba el ensayo de todos los géneros. ¿Y qué otro autor como Chulhan o algún libro que haya sido significativo en tu lectura? Es que creo que como que voy recogiendo siempre pedacitos de ensayo. Bueno, leí mucho Foucault, claro. como muchos clásicos. Vigilar y castigar. Vigilar y obvio. Todos esos, muchos Deleuze. Gilles Deleuze. Sí, mucho ensayo sobre la imagen, mucho ensayo de cine, pero en general cuando me llega un libro de no ficción, suelo tomarlo, digamos. Sí. Y de ficción, Carrer. Es decir, ficción, pero ficción. No ficción. Ficción, Sí. claro. Ficción, no ficción. ¿Ah? Totalmente. Ya, hablemos de Carrer. Háblame de tú y después te voy a hablar yo de algo con Carrer. Sí. Bueno, a mí me pasa con Carrer que me siento muy identificada en su forma. Como a mí me suelen decir, ya, pero tus películas son ficción o son documental. Pero ¿cómo puede ser real? Y me veo enfrentada constantemente a tener que explicar el género, cosa que lo hago, pero no veo la necesidad de explicar el origen de los materiales muchas veces. Y creo que con Carrer pasa un poco lo mismo, que se cruza lo personal, se cruza el documento con lo que ficcionalizó y desde ahí escribe. Entonces también siento que es un autor difícil de catalogar y que a mí como me encanta cómo plantea las ideas del verosímil. Me acuerdo, o sea, en El adversario fue donde como que para mí fue un pivote de entender cómo se podía cruzar y cómo se podía mezclar. Para mí definitivamente El adversario es un libro de no ficción, pero cuestiona mucho las verosimilitudes, sobre todo de este personaje, ¿cómo se llama? Jean-Claude Roman, que se inventa una vida, le miente a su familia por muchos años y termina siendo un asesino de sus padres, de su mujer, de sus hijos. Y era un gran mentiroso. Entonces, para mí es un libro sobre la mentira y sobre la ficción. Y sobre las ficciones que uno se construye en la vida. Es un libro estremecedor. Estremecedor. Que te produce un escalofrío en la espalda y que te hace pensar muchas cosas de cuánto uno también miente. No, totalmente. Y hay un momento... cómo uno hace su vida de repente está armada sobre puras mentiras. que se van como... Y al final la mentira es ¿qué les cuentas a los otros sobre ti mismo? O sea, ¿cómo te presentas frente a los otros? O cuál es la distancia entre quién eres y la percepción de ti mismo. Y eso es interesante. Y cuenta como una escena en que este mentiroso en la adolescencia, porque como que empieza a hacer una crónica de las pequeñas mentiras hasta la más grande. Y cómo al final... crecía hasta que ya no puede romper romper el globo. O sea, como ya creció tanto la mentira que ahí no puede salir. Y en una de sus mentiras, que era chiquitita, como que parece que sale de la discoteca a los 18, no sé qué, le pegan, cuenta como un episodio en que le pegan, se supone, y vuelve y dice que lo asaltaron, que le pegaron, no sé qué. Y como contaba, los amigos decían que contaba tan mal la mentira, que era tan inverosímil, que no podía ser, o sea, como... ¿cómo no podía ser, o sea, tenía que ser verdad porque como ficción era demasiado mala? Entonces, claro, obviamente le habían pegado, o sea, como por cómo lo contaba, tenía que ser verdad. Entonces, y así como se empieza a cuestionar el verosímil, el inverosímil. Y me pasa con El adversario, que es tan increíble ese cruce de verdad, mentiras, y que es una crónica, un juicio, que se ha llevado al cine en varias ocasiones. Como yo vi 2 películas sobre El adversario y ninguna genera lo que genera el libro. No porque yo sea de las que crea que las películas son mejores siempre las versiones originales. No, en este caso tenía que ver precisamente con el verosímil, que me resultaba inverosímil en la ficción creer que un padre era capaz de asesinar a toda su familia. Como que la ficción uno le exige
unos códigos en la construcción de personajes donde hay reglas para el verosímil y la realidad al final está llena de inverosímiles. Estás escuchando un podcast original de Radio Pauta, 100.5. Entiendo que leíste también Yoga, te lo leí en una entrevista por ahí. Ese no lo he leído de ¿No lo has Carrer. leído? He leído los otros. Tuve la suerte de entrevistar a Carrer y conversar harto con él. Es el personaje de sus libros. A mí me encantaría mismo. filmar a Carrer. Es el personaje de sus libros. Tienes que hacerlo. Sí, Tienes como que he hacerlo. tratado. Voy a seguir tratando. Yo te voy a hacer ahí el gancho. Por favor, lo necesito. Vamos a ver si Sí. Ya. No, yoga yo creo que el más deliberadamente personal, donde cuenta su... Casi escandalosamente personal. Fue un poco escandalosamente personal, pero claro, a diferencia de los otros creo que... Cuéntanos un poco para el que no lo ha leído, para traerlo, al que nos está escuchando. ¿De qué trata Yoga? De Mira, Emanuel soy Carrer? pésima para reseñar libros, yo creo, Pero porque se me terminan olvidando. Lo que te recuerdas, lo que te acuerdes. Es su proceso con la literatura, con un periodo muy depresivo de su vida y cómo vivió la depresión. Por supuesto, lo que le pasó haciendo yoga en un retiro de Vipassana, donde están muchos días sin hablar y que le va pasando este periodo sin hablar. ¿Qué está pasando en Francia en ese momento? Que le hace el yoga. O sea, creo que es una crónica sobre su sanación mental o como sobre sus intentos de sanarse o de liberarse de alguna manera. Sí, así lo resumiría. No sé si no hay una historia, creo que tiene que ver con sus relaciones personales y con su soledad también. Y es el más valiente para mí en ese sentido. Oye, ¿y El Reino? ¿Sabes que no he leído ni El Reino ni Te lo recomiendo. Limonov? Sí, tengo pendiente eso. Porque El Reino tiene una parte personal, una parte cuando él tiene una conversión súbita en un momento de crisis. Siempre tiene una depresión, Sí. un bajón, ya. Tiene una conversión y se mete al catolicismo a través de una tía beata que él despreciaba. Se hace católico, pero eso pasa, se acaba la crisis y él se encuentra con sus cuadernos de la época que tuvo la conversión. Y quiere entender qué es la fe. Si la fe es una mentira, una alucinación o es algo real. Y si es una alucinación, significa que toda nuestra civilización fue construida a partir de una alucinación colectiva. Y entonces va mezclando la historia y empieza a seguir el origen del cristianismo. Sigue a San Pablo cuando San Pablo se encuentra con Lucas, pero es un documental en que va siguiendo los personajes que fundaron el cristianismo, cómo lo fundaron, qué hacían, qué hablaban. Investigó y eso lo cruza con su cosa personal. Es un maravilla, lo voy a tremendo leer. libro. Tienes que... La parte documental... es un verdadero documental, es como uno siente que va siguiendo con una cámara en mano a San Pablo fundando las iglesias en el qué Oriente. increíble. Sí. Y a propósito de documental, bueno, B13 creo que es un gran documental también. También, ese no lo he Sí. leído, lo tengo ahí, que el juicio de El Bataclan. del Es muy Bataclan. doloroso. Yo creo que Ya. es un libro el que me costó más, que lo tuve que ir como descansando, porque era tan fuerte. Es un libro sobre los testimonios y sobre tratar de entender todas las partes, que esa es la gracia y creo que por eso digo, es un gran documentalista. Bueno, ya ha hecho documentales, pero como tratar de ponerse en todos los lugares, incluso el de los victimarios y entender qué les pasaba y de dónde venían. Muy polémico también, como la postura de moverse con la empatía hacia los dos lados. Y muy descarnados los testimonios de todos, pero vale la pena, como que para mí es un gran documento histórico. Emanuel Carrer, ¿te sirve o algo te sirve para tu propia creación o te ha servido en algo, a ver, la lectura de Carrer en tu trabajo cinematográfico? Sí, yo creo que la lectura de Carrer, o sea, me sirve sobre todo como en las preguntas que se hace sobre... O sea, como me sirve en el estilo, ante todo, como en los cruces, en no tener que, quizás lo que decía antes, como no aclarar de qué es real, qué no, también detenerse a mirar y seguir, o sea, como me siento acompañada con Carrer en un proceso creativo que a veces siento que es muy particular y él termina haciendo lo mismo que yo y que a veces en la mitad de los procesos uno dice como, vale la pena que yo siga cada 3 años cuando no sé si voy a terminar, no sé.
a dónde va a llegar. Es como que uno invierte sin tener claridad sobre la obra. Entonces, por ejemplo, en B13 uno dice como, él fue todos los días al juicio sin saber también, o sea, como que tenía que escribir crónicas diarias, pero no necesariamente que se iba a transformar en un libro y es estar ahí, escuchar y vivir la experiencia con el dolor que implica también para él como escritor estar ahí escuchando. Lo mismo en El adversario, o sea, es como establece una relación con un asesino que es difícil ubicarse. Entonces, como me sirve porque me siento muy acompañada también en mis dudas, en mis procesos, en mis dolores, en esas experiencias ajenas que se transforman en propias. Sí, creo que es una gran compañía. Oye, me imagino que en ese sentido tienes que haber leído y te va a interesar este escritor noruego, Karl Ove Knausgård, que también navega. O sea, uno dice, es ficción esto que escribió Milucha, ¿no? Una autobiografía colosal. Total. Pero que ese es un autodocumental, no sé cómo llamarlo. Sabes que los tengo ahí y todavía no los agarro. Como los tengo y es mi siguiente autor que dije, tengo que entrar ahí. Sí. Dije, tengo que entrar ahí. Totalmente, totalmente, lo sé. Y hay unos más cortitos, ¿ah? Sí. ¿Cómo se llama el del padre? Sí, La muerte del padre. La muerte del padre, sí, voy a partir por ahí. Pero hay unos cortitos se llaman Invierno, Otoño, Verano, que son una joya, son chiquititos y muy autobiográfico y es un tremendo narrador. Ay, qué bueno que me digas. Maite, vamos a tu película, El lugar de la otra. A ver, este cruce a la ficción, o la ficción siempre estuvo en ti, o tratar de explorar, continuar tu búsqueda del que has hecho en los documentales y seguirla, pero con mayor riesgo en la ficción. ¿Cuál es la decisión ahí o el salto? Claro, me pasa mucho que me decían, ¿cuándo va a pasar esto? ¿Cuándo vas a pegar el salto? Siempre las señoras de la 11 hasta el día, o sea, hasta antes de esta película siempre me decían, ¿cuándo va a ser una película de verdad? Y decía, oye, pero si mis películas son de verdad, o sea, como que para ellas la película de verdad era una película de ficción. Siento que fue muy orgánico el paso, porque en realidad El lugar de la otra para mí es un documental de época finalmente, que yo creo que es el documental que yo habría hecho si esas personas existieran hoy, si las hubiese podido entrevistar. Lo hicimos con el expediente, a partir del expediente judicial, de como todo lo que decía la sentencia, todos los testimonios que aparecen ahí son los testimonios reales. Un bien carrer, te diría yo. Bien carrer. En el fondo, un adversario. Es un adversario, es un B13, totalmente. O sea, el juicio, como aparece en la película, es tal cual. Todo lo que dice la prensa son los diarios de la época. Todo lo que se dijo sobre María Carolina Gil está en la película. Y la decisión importante que tuvimos que tomar es que ella fue una escritora que nunca habló y nunca confesó. Podríamos decir que Cárcel de Mujeres fue su único testimonio. El libro que escribió después, digamos. Sí, bueno, El lugar de la otra tiene mucho de literatura. O sea, como que aparece La Bombal, aparece Gabriela Mistral. Está lleno de literatura. Sí, y es un juicio donde todos los escritores de la época salieron a defenderla interesante, solo porque era escritora. Como que no sabían si lo había hecho, si no, como que era una defensa sindical. Total. Y Gabriela Mistral le escribió una carta a Carlos Ibáñez del Campo, con el que tuvo una relación bien conflictiva Mistral. Y Carlos Ibáñez del Campo le contesta inmediatamente, por supuesto. Y le dice que sí, y la indulta, sin preguntar más. Por era otro tiempo, ¿eh? Los escritores tenían un ascendiente sobre los presidentes. Impresionante. Por eso te digo, o sea, hay un juicio de clase muy grande, que sigue pasando hasta el día de hoy, lo sabemos, pero Gabriela Mistral escribe esa carta y hay una carta muy genial entre Gabriela Mistral y María Carolina Gil, que después de que la indultan, Gabriela Mistral era bien copuchenta. Entonces, imagínate, le manda una carta a la Gil diciendo, ese era su deporte favorito. Entonces dice, ya, ahora ella no le quiso hablar a nadie, no contó nunca por qué lo había hecho, entonces yo le mando una carta preguntándole por qué hizo lo que hizo. Entonces le mando una carta diciéndole, hoy no nos conocemos, imagínate, le dice, no nos conocemos, pidió el indulto sin conocerla. No nos conocemos, me alegra mucho que esté en libertad.
y ahora, por favor, entre nosotras, cuénteme por qué lo hizo. Yo no le voy a contar a nadie. O sea, esa carta le manda Gabriela Mistral. Y María Carolina Gil responde como, muchas gracias, estoy muy bien, pero no voy a revelar mis motivos. Como, hasta ahí llegó. O sea, ni a la Mistral. Ella se llevó a la tumba su secreto. Se llevó a la tumba su secreto. Que hay muchas también, o sea, hay muchos ensayos, la Diamela ha escrito, muchos escritos sobre el por qué. Pero bueno, una escritora que nunca quiso revelar sus porqué, y lo que me parecía interesante de esta figura pública de la escritora es que todos hablaron por ella y ella nunca habló. Entonces yo también me sentía con la responsabilidad de que mi protagonista no fuera María Carolina Gil, porque me veía obligada a darle una respuesta a alguien que no quiso hablar. Y yo, ¿por qué le iba a dar esa voz? Es más bien lo que produce Carolina Gil en otros. Que es lo que produjo en esa época y lo que está generando en nosotras, revisitándola también. Y ahí viene el personaje de Mercedes, que es un personaje de ficción que se encuentra con una autora, que se encuentra con la literatura, y a mí eso me parece súper importante de la película, que para mí es una adaptación de Las homicidas de Lalia Trabuco y del Cuarto propio de Virginia Woolf, de la necesidad de tener nuestros espacios creativos y nuestro... Virginia Woolf dice como necesitamos tener las mujeres dinero para poder crear y para poder escribir, y la defensa del cuarto propio. Para mí es una mujer que encuentra un espacio, un cuarto propio para leer, para estar en silencio. Y yo cuando pienso en mi rutina de lectura, pienso es como yo estoy todo mi día como funcionando y lo único que quiero es volver al cuarto propio. ¿Eso? Sí, es decir, como yo ojalá logre defender 1 hora en la noche para leer, o sea, como mis 45 minutos que sean de lectura, doy como es un día exitoso si logré defender mi espacio en silencio para leer. Y el cuarto propio de Virginia Woolf, detente ahí un segundito. Sí. Háblame algo, comparte algo. Bueno, el cuarto propio de Virginia Woolf creo que es tremenda escritora. Tremenda escritora. Tremenda. Autora de Las olas y otras, bueno, tremenda. Sí, pensamos en algún momento ponerle en la película el cuarto propio, pero sentíamos que todos iban a esperar como más referencia a Virginia Woolf que no, pero para mí, o sea, para nosotras, para mí, para la escritora, era muy claro que estábamos haciendo una película sobre eso, sobre lo que habla Virginia Woolf, que es ella como artista en esa época. Dice, yo me pude constituir como artista porque tuve una herencia de una tía que me permitió independizarme, tener un espacio, y que nunca más tuve que pensar en lo doméstico, ni en trabajar, ni en mantener a nadie. Yo tenía mi casa, entonces estaba financiada, y eso me permitió tener un espacio para pensar, para escribir, y como la gran lucha para ella del feminismo tenía que ver con que las mujeres tuviesen ese espacio, y sin espacios de silencio, yo decía, era imposible fomentar la creatividad. Y creo que es algo que es una gran deuda también a veces del feminismo, como que se habla poco de la defensa, o sea, se habla de los espacios, de conquistar los espacios públicos, mucho, de la igualdad en muchos aspectos, pero falta ese conquistar el cuarto propio. Sí, falta conquistar el cuarto propio, como no solo la equidad en lo doméstico y en lo público, falta que ya es como otro nivel de defensa, yo entiendo, pero es tan importante tener un espacio donde no haya nadie más, y que a veces no se traduce, porque claro, Virginia Woolf lo lleva como a la casa, o sea, como a tener un espacio sola. En la película también es otro espacio, pero creo que a veces es tan simple como en la propia casa incluso poder tener un momento de silencio. Lo interesante de tu película es que ahora probablemente muchos van a querer leer y saber quién era María Carolina Gil, qué libros escribió. Simplemente vamos a reseñar algunos. El mundo dormido de Jenny, 1946, o sea, tiene una obra. Sí. Extraño Estío, 1947, sí. El pequeño arquitecto, Huida, entre otros, y el libro de la cárcel, que es el que tú... Cárcel de Mujeres, que lo escribí después de... Sí. Y que tuvo un prólogo muy elogioso del gran crítico Alone, que fue su gran defensor. Su gran defensor. Sí, y Alone fue bien insólito lo que pasó con Alone, que fue el que consiguió el indulto con la Mistral. Alone escribió el prólogo y Alone comienza una relación epistolar con ella solo cuando, o sea, la conoce cuando está en la cárcel, se comienzan a escribir, escribe el prólogo y va al juicio a defenderla como un testigo más sin haberla visto en su vida, solo porque era escritora también.
Aparecen los libros de la película, son importantes como objetos, están ahí, Sí. como referencia. ¿Ustedes leyeron la obra de la Mercuriana, indagaron un poco? ¿Qué les pasó? ¿Qué encontraron ahí en la narrativa de María Carolina Mira, Gil? es súper loco porque leímos todos los libros de María Carolina con la esperanza de nosotras encontrar una respuesta. Como dijimos, ya, mira, como con las guionistas, nos vamos a leer todo. Tiene que haber algo. Tiene que haber algo. Entonces Claro, acá una vamos a pista. elegir un ¿Por pedazo, qué acá un mató pedazo. al- ¿Por qué no? mató? O sea, ¿por qué mató si nos leemos toda la como nadie ha hecho esto? Dijimos, vamos a leer toda la literatura de ella y vamos a entender por qué la mató. Yo como documentalista, como confiando en Carrer, que los autores envían señales. Ajá. No, y acá leímos todo y nada. O sea, como no había cómo entender. Quizás leímos también sus diarios personales y en los diarios, nunca por qué, pero como entendimos... ¿Esos diarios están publicados? Están en la Biblioteca Nacional. En la Como biblioteca. Está el diario. ¿Y sí. vieron los manuscritos? Sí, ustedes? tenemos los manuscritos. ¿Y qué tal? ¿Qué emocionante ver los Es manuscritos? muy emocionante. de De María hecho, por ejemplo, las cartas que aparecen en la película son partes de los diarios. O sea, hay una carta que es la carta que está en la Biblioteca Nacional, que es la carta de ella, tal cual, que es cuando y eso te iba a decir, como las explicaciones finalmente o el entenderla, lo encontramos más en sus diarios que en sus novelas. Y que, claro, y defender el derecho también a que los escritores puedan hacer ficción pura y dura, como yo siempre tratando de encontrar al autor en la ficción, que fue, paréntesis, lo que me pasó con el último de Paul Auster también, que me fascinó, que como... Uy, Paul Auster. Hay que rendirle un homenaje a Paul Auster, Sí, que acaba de irse. Sí, hay que rendirle un homenaje y en ese libro que lo amé porque sentí que... ¿Cuál? El último, el Bogmaster. Bogmaster, sí. Oh, Belleza, Qué que se cruzaba tremendo como libro. la vida personal con la ficción. Absolutamente. O sea, cuando te digo trataba de encontrar a María Carolina ahí, no la encontraba, como aquí lo encontré a él en ese último episodio que es precioso y que, también paréntesis, leyendo la entrevista que salió de Siri Husbel, Sí, la leí también. que me fascinó, que habla del miembro fantasma, como en el duelo, como la teoría del miembro fantasma, que cuando uno Como si te pierde faltara una a alguien, mano o una te cortan una pierna. mano que sigue ahí, que te sigue doliendo, que la sigue sintiendo, como que el libro también hablará de eso, como el duelo, como me encantó. Pero bueno, mi paréntesis Paul Auster era para decir que vi a Paul Auster en esa ficción, a él y su vida todo el tiempo. En cambio, en María Carolina Gil no encontramos nada salvo en los diarios y en las cartas. Y las cartas que aparecen en la película son sus cartas. Y hay una carta que para mí fue... Ahí estaba ella, que es cuando le explica a este novio por qué no se quería casar con él, que es la que está en la película. Y dice, yo entiendo que la época me exige esto, yo entiendo que es lo que se le exige a las mujeres, pero yo no soy esa persona, yo no me veo ahí, mi realización no está ahí. Y también, bueno, habla de cuando le regala, que también es verdad lo que aparece en la película, que él llega como su regalo de compromiso es una enceradora y una olla a presión, y que a ella como le da un ataque. Eso se ve en el diario, entonces dices como, para esas son las joyas. Claro, ahí se descompensó interiormente. Se ¿no? descompensó interiormente, Sí. entonces como está viendo a alguien que no soy. Y lo que, claro, podría parecer una caricatura en la película, que es lo de la enceradora, fue un tema importante para Oye, ella. María Carolina Gil es interesante porque publicó un ensayo que es de los primeros ensayos que se escribió sobre literatura de mujeres en Chile. 7 escritoras chilenas en 1949 y reveló ser una minuciosa lectora. Es un personaje interesante y tan enigmático al mismo tiempo. Y permanece siendo enigmático en tu película porque tú no pretendes forzar una interpretación que uno lo agradece. Sí. Y ahí queda, es más bien lo que ella produce en nosotros y lo que produce en la protagonista de tu película. Y muchos hablan también del homenaje literario, como que su asesinato en la época, decían, y varios escritores también lo han dicho, era una cita literaria a la Bombal, que trató de matar a su amante en el Crillón. Entonces dicen mucho que ella era una gran lectora de escritoras chilenas, pero ella no se posicionaba en esa lista de escritoras chilenas como mujeres de la época. Entonces su manera de figurar fue hacer esta cita literaria igual a la Bombal, como imitándole todo, pero que a ella le resulta no hacia la Bombal, y con esa visibilidad aprovecha de escribir su obra que efectivamente le dio visibilidad, que fue Cárcel de Mujeres, que
es el más, o sea, es la observación quizá más antropológica que tiene en toda su literatura, que es qué vive ella en la cárcel y cómo ve la cárcel desde adentro. Hay varias escritoras de ese tiempo que hay que explorar y seguir explorando. María Luisa Bombal es una gigante, pero hay que seguir explorándola. Me imagino que te tiene que gustar mucho María Luisa Bombal, ¿no? Me encanta María Luisa Bombal, creo que sí, efectivamente hay que seguir explorándola y creo que era lo que leían las escritoras o sea, era el gran referente de esa época en la literatura de todas maneras. Hay otro personaje, y de pasadita nomás, que no hay que olvidarla. María Monvel es una poetisa muy interesante y que, según Nicanor Parra, tiene el poema más bello de la poesía chilena, que está dedicado a su hija. ¿Cómo se llama el poema? La dicha tiene fin. Es un poema corto y bello que, oye, es como para una película tuya. Ay, lo voy a buscar. Acuérdate, la dicha tiene fin ya. De María. Ya tendría que buscarlo acá. ¿Cómo no lo vamos a encontrar y leer? Ay, sí, por favor. Porque yo creo que Te esto es... Aquí hay una película de... Por favor. No, pero tú ya dijiste que me ibas a hacer el puente con Carrer, entonces esa película está a cargo de ti. Sí, voy a hacer el puente con Carrer. El poema Maite de María Monvel se llama Mi hija juega en el jardín. Mi hija juega en el jardín y yo la miro quieta y triste, triste de tanta dicha, triste porque la dicha tiene fin. Viene corriendo y se va luego y me da un beso o una flor. Su voz musita a vez un ruego, a vez un mimo encantador. Es la más linda de las flores, en ella están dicha o dolor. ¿Qué han sido todos mis amores comparados con este amor? No pienso en destinos amargos, ni en que las cosas tienen fin, pero quisiera largos, largos estos momentos del jardín. Qué lindo y qué triste. Qué triste y qué bello, ¿no? Triste y qué bello. Maite, sí. Muchas gracias por haber venido acá a Tu Hipócrita Lector. Fue un gusto, como siempre, conversar contigo. Igualmente. Y los invitamos a todos ustedes a buscar los otros capítulos en Spotify, pero también los días viernes a las 8 se estrena cada capítulo nuevo de Tu Hipócrita Lector. Hasta la próxima. Tu Hipócrita Lector, con Christian Warnken. Un podcast original de Radio Pauta 100.5.